Mi madre está los dos tomando examen en la Atlántida, así que vamos a tener la clase por acá, la estoy dando en el celular. Lo que vamos a ver es gasto público, sin embargo yo voy a ir siguiendo todo con el material que está descargado y si no se los voy a adjuntar, que es parte del libro de Villegas. Y yo creo que el cuatri pasado había hecho una filmina en PowerPoint, que es más que nada a modo orientativo. Bien, ¿por qué es importante analizar el gasto público? Creo que es uno de los problemas que más acarrea hoy en día a nuestro país, porque es uno de los motivos principales por los cuales sabemos que Argentina tiene que bajar el gasto público. Y lo podemos ver constantemente en las noticias, el problema de Argentina es el gasto público, Argentina tiene que buscar la manera de achicar el déficit fiscal. El gasto público que hemos tenido como consecuencia y motivo de la pandemia se incrementó en 1,9 billones, lo que se venía sumando un déficit primario que teníamos que era de 2,2 billones. O sea, actualmente el gasto público que tiene Argentina equivale a 3 billones. Eso es más o menos 10, 11 puntos, digamos, del PBI. Algunos dicen que se va a ver un poco más. Fíjense lo trascendental que es analizar el gasto público para saber cómo podemos hacer, o mejor dicho, entendiendo el gasto público para saber de qué manera podemos achicarlo, porque es una locura que tengamos un gasto público tan grande. Fíjense, en 2019 el gasto público que teníamos representaba el 40% del PBI. Hoy en día el gasto público que tenemos es del más del 70% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que de 44,5 de millones que somos los argentinos, 33 millones viven del gasto público. O sea, eso es un 74%. ¿Qué vengo a incluir acá? Todo, o sea, personas que trabajan para el Poder Judicial, empleados, médicos, policías. Pero 74% de la población argentina vive del Estado. Y el otro 26% son los que trabajan de forma independiente, de los que tienen comercios, de todos los entes privados, digamos, que no forman parte de la parte estatal. Entonces, fíjense lo importante que es analizar y saber de qué manera podemos achicar el gasto público, porque no puede ser que tengamos un 74% del PBI casi en gasto público, que se nos vaya en gasto público. Cuando lo que tiene que hacer actualmente Argentina es justamente reducir ese gasto público para tratar de tener un crecimiento del PBI que aumente el superávit de la balanza comercial. Lo bueno que ya les puedo hablar de esta forma, porque al haber cursado y ya haber aprobado la primera parte, todos estos términos los entienden. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a analizar qué es el gasto público para justamente después hacer una evaluación un poco más concreta de qué forma podemos encarar una posibilidad de una alternativa para hoy en día reducir el gasto público. Ahora se estaba discutiendo de terminar a sacar el cuarto y último recontraúltimo IFE, está bien, pero eso sería aumentar más todavía el gasto público. O sea, tenemos que achicar el gasto público de estos 3 billones que tenemos, que ya nos equivale a más de 10, 12 puntos del PBI, y quieren todavía aumentar el gasto público. Bien, empecemos. Vamos a definir qué es el gasto público según lo establece Villegas y decimos que lo analiza desde un aspecto económico, desde un aspecto jurídico y desde un aspecto social. Dice que gasto público es el empleo de las riquezas que realiza el Estado en virtud de una autorización legal previa para satisfacer necesidades públicas. Vamos a desmenuzar esto. Como ustedes saben, la finalidad que tiene el Estado es recauda para gastar, ¿no? Supuestamente el Estado lo que hace es por medio de las contribuciones nuestras, que es una de las formas que tiene de enriquecerse. Ya cuando analicen conmigo crédito público vamos a ver bien esto en concreto. Pero el Estado lo que hace es recauda para gastar justamente en que las necesidades públicas, en todo lo que conlleva a mejorar los hospitales, la seguridad, la educación, las calles, cosa que no hace nada de eso, pero es lo que debería hacer si analizamos la definición de Villegas. Y el gran problema de Argentina, y yo se lo digo siempre, es que tenemos los mismos impuestos que tiene Suecia, porque ellos también pagan 160 y pico de impuestos, pero ellos no tienen que pagar nada privado, porque funciona todo perfecto. No tienen que tener obra social privada, no tienen que ir a colegios privados, no tienen que tener seguridad privada, nada privado, porque el Estado se encarga de cobrarle impuestos como la gente, pero se encarga de que funcione todo bien. Acá nos cobran impuestos como en Suecia y nos dan los servicios de Haití. Ese es el gran problema de Argentina. O me bajás los impuestos, o me dejás los impuestos, pero me asegurás de que los servicios públicos funcionen para la verdadera finalidad que tiene el Estado, que es recaudar para gastar. Recaudar para satisfacer esas necesidades públicas que hacen al ejercicio del Estado. Decimos, se considera gasto público al realizado por todo ente u organización de derecho público
sea para el pago de bienes, servicios, remuneraciones, intereses, obras o transferencias sin remuneración alguna. Ven que acá hacemos una conjunción de todo, es decir, el pago de salario de empleados, mejorar las obras, establecimientos, todo lo que se considere y atañe al gasto público es de lo que se va a encargar en este caso y la función que cumple el Estado. Los distintos componentes del sector público argentino admiten la clasificación, por un lado, jurisdiccional, que corresponde a nivel nacional, provincial y municipal. Esto, como ustedes ya saben, se ve plasmado en el presupuesto. Solo si bien lo que analizamos es el presupuesto nacional, pero hay un presupuesto provincial y uno municipal. Hay algunos que atañen a las cuestiones que hacen, que la nación tiene que ir repartiendo, y otras que hacen la recaudación, sea de los municipios o de las distintas provincias. Los elementos del presupuesto salen de la definición, son erogaciones dinerarias, es decir, bienes evaluados pecuniariamente, sean dinero, bonos, cheques. Vieron que ahora está el famoso tema de que quieren establecer una especie de bono que lo quiere sujeto a pesos, o sea, en pesos pero sujeto a la inflación, entonces de esa forma ya no sabe de qué forma inventar el gobierno para que la gente quiera los pesos, porque te dice que ahora te van a poner una especie de plazo fijo en pesos sujetos a la inflación. Ya nadie quiere en el peso, por eso es que suelen ser en dinero, en cheques o bonos, es la forma en que se denominan las erogaciones dinerarias. Efectuadas por el Estado, obviamente estas sumas donde salen del Tesoro Público. Y eso ya lo hemos visto porque tiene que estar ese dinero disponible para que el Estado pueda hacer frente. Y si no está, bueno, acá inventa la excepción que se emite. Si el dinero no existe, se emite. O sea, en vez de abocarnos a como hemos estudiado ya en el presupuesto, que si no está la disponibilidad de esos fondos para poder hacer uso a un nuevo afronte que pueda hacer el Estado, no se puede porque no está la plata. Bueno, acá se emite. Si no está, se emite, no pasa nada. En virtud de ley, justamente no hay gasto público legítimo sino una ley que lo autorice, y esto surge del derecho romano, dura un tributum sine ley, o sea, no puede haber un tributo en el sentido y también se adapta a la parte de tributario que haga gasto público, tiene que haber una ley que autorice ese gasto. Y lo último que es para satisfacer necesidades públicas, este es el requisito de legitimidad del gasto público, como decimos, recauda para gastar. Entonces los elementos son 4, erogaciones dinerarias efectuadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer necesidades públicas. Bien, debe haber una relación entre gastos y recursos, ya que los recursos deben obtenerse proporcionalmente a lo que se gasta. Esto ya lo saben porque lo hemos visto cuando analizamos cuál es la finalidad del presupuesto y el principio de equilibrio que deben estar tanto de los recursos como de los gastos. Bien, ahora vamos a ver cuál es la postura de los clásicos y más de los modernos o los contemporáneos que podrían ser asimilables más a los keynesianos. ¿Qué es lo que decían los clásicos del gasto público? Bueno, ya se pueden ir haciendo una idea. El Estado es un mero consumidor de bienes, decían, ya que debe cumplir con sus obligaciones, es decir, prestar seguridad, salud, educación, justicia, pero eso quita que al invertir allí el Estado se va a ir empobreciendo, dado que traslada sus recursos en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, las riquezas caen en un pozo o un abismo sin fondo. Lo que decían los clásicos era lo siguiente, a ver, nosotros no somos anarcocapitalistas, somos minarquistas, consideramos que tiene que haber un Estado que venga a justamente cumplir las necesidades básicas, no meterse en la economía, en el mercado, dejar que fluctúe de forma libre y espontánea, ya como lo decía Adam Smith con la famosa mano invisible, o como lo decía Hayek con el orden espontáneo, de que no te metas en la economía, sí regular los servicios públicos, pero eso termina empobreciendo, porque cuando vos estás gastando, esa plata que vos derivas, no la obtenés con un fin de recaudación. O sea, no estás haciendo una inversión, vos estás pagando y estás aumentando el gasto público, seguridad, educación, y no obtenés nada a cambio. Entonces eso lo que hace es empobrecer aún más al Estado. Y por eso lo denominan que son riquezas que caen en un pozo o un abismo sin fondo, porque mete mano y paga, mete mano y pagan, y eso no tiene nada a cambio el Estado. Esa es la mirada que tenían los clásicos. Por todas estas razones, el Estado tiene que ajustar su conducta financiera a normas legales que permitan dar a la administración financiera cierta estabilidad y seguridad de la previsión del gasto, para preservar lo más importante de los recursos del Estado, que es el crédito público. Y eso ya lo van a ver conmigo también. El crédito público, justamente, de qué forma el Estado puede pedir, digamos, plata prestado, recursos para poder justamente aumentar el PBI, aumentar y tener un superávit de la balanza comercial, de qué forma se va a enriquecer. Porque hasta acá lo único que tenemos es que el Estado gasta, 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 gasta. Bueno, ¿y cuándo recauda? Porque por más que nos maten impuestos, no le alcanza para seguir financiando gran parte
si se quiere, de populismo, o los trabajos que hacen el empleo público. Como ustedes saben, yo no estoy a favor de que el Estado tenga que generar o fomentar. Hablo un poquito más lento, perdón, pasa que me cebo y arranco. Como ustedes saben, el Estado no debe garantizar el empleo público. Si leemos el 75 ISO 19, sí, ustedes vieron que dice que corresponde al Estado proveer lo conducente al desarrollo humano, el progreso económico, justicia social, bla, 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 y cuando dice a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, yo considero que es mucho más lógico y equitativo que el Estado fomente las inversiones privadas con tasas bajas de interés para que puedan emplear más personas, o que vayan algunos de ustedes, ponle ya que la debo acá Evangelina, va al banco y dice, bueno, tengo este proyecto. Bueno, listo, yo te voy a eximir de una carga tributaria, vas a pagar lo mínimo, yo te voy a dar esto de financiación para pagar aquí en 5 años, pero me contratás 6 personas. Listo, perfecto. Entonces, de esa forma buscas incentivar al privado. No que sea el Estado quien termine generando empleo público, porque lo que hace es más gasto público, y lo que hay que hacer justamente es achicar el gasto, no aumentar el gasto. Entonces, justamente lo que decían, y como lo analizaban los clásicos, es esto nos va a llevar a una especie de caer en un pozo, un abismo sin fondo. Entonces, en este caso, se termina empobreciendo el Estado. Si bien tiene que encargarse de las funciones básicas, los servicios básicos, pero no tiene que hacer un uso descomedido de este gasto. Para preservar lo más importante, que es el crédito público. Y después les voy a hacer un comentario muy, muy importante cuando veamos crédito público. Ustedes saben que Alberdi no estaba en contra del crédito público. Alberdi decía que una de las formas que tenía el Estado para enriquecerse era mediante el crédito público. No es malo pedir plata. El problema es si no podés demostrar compromiso y voluntad de pago, porque en ese caso sí estarías condenando a tu país, estarías faltando a la honra y cometer lo que él lo denominaba como ser infame traidor a la patria, porque si vos, con lo rico que es Argentina y con las tierras que tenemos, no tendríamos que tener ningún problema de pago, de pedir plata a entes internacionales justamente para poder abocar alguna deuda que tenga Argentina, para darle un fondo de recurso, no de gasto, y de esa forma empezar a acomodarnos. Con lo rico que es Argentina, tenemos de sobra para demostrar que somos tranquilamente solventes para pagar. Pero bueno, tenemos un gobierno actualmente y dice, no vamos a pagar al fondo. Es peligroso eso. Bien, ¿cuál era la concepción moderna? Llevándolo más a los keynesianistas, si se quiere. Dicen que el Estado no es un consumidor, sino que es un redistribuidor de riquezas. Ellas no desaparecen en un abismo, sino que son devueltas al circuito económico. El Estado actúa como una aspiradora de las riquezas obtenidas mediante el gasto público, expandiéndolas sobre toda la comunidad. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esta postura, pero ustedes saben que esta cátedra es perfectamente imparcial y objetiva. Ustedes la pueden fundamentar como quieran, dar la opinión que quieran, siempre y cuando la sostengan. Acá no hay ningún problema. Para mí, la que más asimila la realidad es la primera. Pero bueno, lo que plantean acá más los keynesianistas es no, lo que hace el Estado es recauda para gastar y distribuir entre todos. Esta distribución de la riqueza, que en realidad no es un abismo sin fondo. Bueno, si no fuera un abismo sin fondo, ¿por qué no financiamos el déficit con emisión monetaria y soluciona el problema? Cosa que sabemos que no pasa. Entonces, no pareciera que fuera tan así la cuestión. Se supone que la elección de gastos y recursos se hace en función de una orientación pública determinada y variable según los objetivos perseguidos por la acción estatal. De aquí veremos qué teoría de aplicar. Entonces, acá la cuestión es que el Estado tiene que hacer un uso relativamente acorde al gasto público, para de esa forma poder generar la posibilidad de obtener más recursos o inversiones y que ese dinero pueda tener otra finalidad. Porque ustedes saben que tienen dos columnas, la columna de los gastos y la columna de los recursos, o de lo que uno obtiene. Si vos aumentás más la de los gastos y no de los recursos, siempre vas a arrancar el presupuesto con déficit. Siempre se va a empezar sancionando así, porque si vos decís, y se acuerdan que hemos analizado el presupuesto de Guzmán, miles de millones para educación y tantos miles de millones para fomentar el estudio espacial y tantos miles de millones ahora para la diversidad de género y tantos miles de millones, bueno, ¿y cuándo obtenemos recursos? O sea, está todo bien, está buenísimo que destinemos todo esto en fomentar todos estos institutos, está maravilloso. ¿Y cuándo nos ocupamos de esto? Pues si no nos ocupamos de esto,
y no empezamos a liberar para arriba los recursos, primero que tenemos un problema muy grande, porque nosotros al fondo, para que el fondo nos pueda refinanciar, y eso hay que darlo a conocer, tanto el fondo como al Club de París, a todos los entes internacionales, a Venezuela también le debemos, para que nos puedan refinanciar, tenemos que demostrar que Argentina está generando un crecimiento, es decir, que está teniendo un superávit fiscal, o por lo menos está demostrando tener un superávit fiscal, se tiene que reducir el gasto público, hay que buscar opciones que demuestren que el país va en miras a crecer, porque si no se te mete el fondo y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que recortarme todo el gasto público. Y lo que va a pasar es que a muchos que trabajan para el Estado les van a empezar a pagar en bonos, como pasó en su momento en el 2001. Entonces te van a pagar el 30% en bonos y el 70% en pesos. Entonces, así vamos a querer la realidad de que el Estado no va a tener más plata, porque el fondo le va a empezar a imponer medidas y no le va a quedar otra alternativa que tener que agachar la cabeza y cumplirlas. Entonces, si Argentina no busca una alternativa para poder reducir el gasto público, esos 3 billones que tiene que corresponden a más de 10 puntos del PBI, y sabemos que todavía estamos que en noviembre, diciembre, nos quedan 2 meses y no sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy cerramos un dólar a 181, no sabemos qué va a pasar de acá a 2 meses, cómo va a terminar el año, pero obviamente que, y para el año que viene ustedes saben, y lo hemos analizado, que decía Guzmán en el presupuesto que con todo lo que se iba a gastar, encima pretendía tener un PBI positivo de, no me acuerdo si era 2,3 puntos que habíamos visto. O sea, es demasiado optimista. ¿Cómo pretendés gastar descomedidamente y encima ganar? Es el sueño de todos. Yo quiero gastar sin ningún tipo de problema y encima tener ganancias. Está perfecto, Guzmán, decime la clave que lo hago yo. Bien, entonces decimos, acá tenemos distintas teorías. La escuela económica, por ejemplo, de personas como Bastiat, ellos lo consideran que la actividad financiera no es otra cosa que un caso particular de cambio, por lo cual los tributos vienen a resultar las retribuciones a los servicios públicos. Adam Smith y David Ricardo tienden a considerar la actividad financiera como perteneciente a una etapa económica del consumo. Lo que decían en este caso los clásicos, ellos no veían mal la imposición de tributos o contribuciones. Y en realidad no está mal, porque es una forma que el Estado tiene justamente de poder adquirir esos ingresos para distribuirlos justamente y recaudar para gastar. Lo que no está bien son 165 impuestos. Algunos impuestos está bien, no tantos impuestos, que terminen grabando la mayoría de lo que uno obtiene y termine trabajando para pagar impuestos. Porque básicamente es lo que sucede hoy en día. Uno cree que vos cada vez que vas ganando más, te aumenta más la categoría de monotributo, te llegar a ser inscripto, y cada vez que querés cambiar y tener un auto mejor, tenés que pagar mucho más de patente, y cada vez que te querés ir a un departamento mejor, tenés que pagar más de expensas, o sea, cada vez los tributos van siendo mayor, mayor, mayor. Entonces vos crees que mejoraste un trabajo, en realidad no mejoraste nada, porque tu condición de vida sigue igual, porque te mataron la carga impositiva y tributaria. Entonces, la realidad es que lo que decían los clásicos es que los impuestos es una forma que el Estado tiene de hacerse con ese dinero para poder gastar. Otra teoría, que es la de Say, Jean-Baptiste Say, él habla sobre la utilidad marginal. Él decía que la riqueza de los contribuyentes puede ser grabada por el impuesto solo cuando su erogación fuese más útil para los gastos públicos que para el empleo que el contribuyente podría hacer de ella por su cuenta para satisfacer sus necesidades. ¿Qué es lo que decía Say? Bueno, perfecto, ¿ustedes me quieren cobrar impuestos? Genial. Ahora, si esos impuestos cumplen una finalidad mejor de la que yo podría darles sin tener que pagar los impuestos, genial, si no, no tiene sentido. Ahora, si me está cobrando impuestos para poder tener un servicio público, supongamos de educación, mejor que el de uno privado, no hay problema. Ahora, si me están cobrando impuestos para mejorar la educación pública y es un desastre y encima tengo que ir a la privada, no tiene ningún sentido. Si me van a cobrar impuestos para que el hospital público sea perfecto, genial, yo no tengo problema en pagarlo y sé que me voy a atender y va a ser igual que ir a un privado. Ahora, si habrá una diferencia abismal y voy a tener que yo tener obra social y tener que pagar para ir a un privado y tener cobertura médica y toda la bola, no, para eso no me cobres impuestos, no tiene ningún sentido. Si no le está dando la verdadera finalidad por la que tengo que pagar. Entonces, con esta aclaración repito de vuelta. Decía Seik, hablaba de la utilidad marginal. La riqueza de los contribuyentes podía ser grabada por el impuesto solo cuando su erogación fuese más útil para los gastos públicos que para el empleo que el contribuyente podría hacer de ella por su cuenta para satisfacer sus necesidades. Tenemos otros como Pareto, sociólogo, que insertó el estudio de la economía política en el más amplio aspecto de la sociología,
que decía él que no es el Estado el que gobierna efectivamente y decide las elecciones en materia de gastos y de ingresos públicos, sino las clases dominantes que imponen al llamado Estado sus intereses particulares. Una opinión bastante de izquierda, pero lo que dice es que el Estado justamente no es el que gobierna, sino las clases dominantes. No es muy distinto a lo que pregonaría Marx. Bien, vamos a hablar un poco del crecimiento del gasto público, las causas, ¿cuándo fue que empezó? ¿Esto de la postura se va a subir? Sí, a ver, básicamente yo lo que estoy haciendo es explicar el texto este que es de finanzas públicas, pero después lo subo, no se preocupen. Bien, crecimiento del gasto público y las causas que tiene. Como ustedes saben, se ha mantenido todo relativamente estable, ha ido creciendo y ha ido creciendo. En Argentina hemos tenido un crecimiento hasta más o menos mediados de, y le diría hasta cerca de lo que fue la década infame, a partir del 30, donde Argentina empezó con un cambio de modelo y veníamos con un modelo agroexportador y pasamos a tener el modelo de ISI, industrialización por sustitución de importaciones. El gran problema que tuvo Argentina fue cuando sucedió la crisis de Wall Street, que ustedes saben, cae la bolsa de Estados Unidos, el mundo colapsa, entonces no le quedó otra alternativa a Argentina de empezar a producir aquellos productos que antes tenía que traer de afuera. Pero ¿qué pasa? Terminamos por hacer una especie de modelo sería trasladable en el sentido de que tenemos un modelo agroexportador y un modelo de industria. Entonces, hoy caemos en la realidad que no hemos llegado a afianzar ninguno de los dos modelos que teníamos antes. Si Argentina hubiera seguido dedicándose a ser el granero del mundo, abasteciendo a todo el mundo, como lo venía haciendo, con carne, con cereales, con lana, con trigo, con soja, les puedo asegurar que las condiciones que tendríamos serían mucho más favorables de tener un sistema bipartidista donde por un lado quiera fomentar la industria, por otro lado quiera fomentar la parte del agro y no termine por definir ninguna. Ustedes fíjense, y ahora voy a llevar un par de ejemplos. Ustedes podrían decir, bueno, pero no puedes comparar lo que te vale dar la carne y nosotros, qué sé yo, traemos celulares. O sea, tenemos que mandar cuántas vacas para que nos traigan un celular. Nunca vamos a poder competir con lo que es la industria, los productos ya elaborados que hagan a la tecnología. Y eso lo decía, no me puedo acordar ahora el nombre, hay un escritor de izquierda que justamente él criticaba, ustedes se acuerdan que habíamos visto cuando analizamos a David Ricardo lo que era la teoría de las ventajas comparativas, que un país debía especializarse en aquello que mejor hacía eso exportarlo y lo que no hacía importarlo. Y el tipo hablaba de que, ya me acuerdo el nombre, yo se los voy a decir, vos si nunca te industrializás estás destinado a quedarte en las antípodas del progreso, no podés quedarte con un modelo anterior, tenés que industrializar, tenés que renovarte, tenés que buscar la mejora tecnológica. Y yo lo que estuve analizando de las críticas que le hacen a este modelo, dicen, bien, perfecto, vamos a poner un ejemplo práctico, un celular, ¿no? Supongamos, qué sé yo, un Samsung de los más nuevitos o un iPhone, hace un par de años, hace 3 años, yo el celular que lo compré hace 3 años estaba en $500 más o menos. Hoy en día mi celular está a promedio de 350. Y ustedes ven cuánto está, por ejemplo, la tonelada de carne o el kilo de carne o la tonelada de trigo, más o menos ha mantenido un precio estable, se ha nivelado. Entonces, por lo que te lleva a las medidas a corto plazo, sí puede haber una diferencia entre lo que es el mercado tecnológico y el mercado agroexportador. Pero a largo plazo termina siendo casi igual. Ustedes ven un país, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que lo único que se dedica y el fuerte es la producción de kiwis. Y es un país que ha tenido siempre un PIB positivo, uno de los países que está entre los primeros en libertades económicas, que tiene un crecimiento impresionante. El problema es que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo solamente se mantienen con los kiwis? Bueno, imagínense si Argentina hubiera seguido el modelo agroexportador que venía manteniendo y no intentar de introducirse en el mercado de la tecnología sin desarrollarlo bien a fondo. Porque actualmente nos encontramos en eso. Yo si me quiero poner con Evangelina, hacer un emprendimiento de bicicletas y decimos, bueno, vamos a hacer bicicletas, ponemos la bicicleta Mar del Plata, perfecto. Bueno, los manubrios los podemos hacer, no se fabrican acá en Argentina. Bueno, los piquitos de la bici, no se fabrican en Argentina. Bueno, los discos de la... No se fabrican en Argentina. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se fabrica en Argentina? Entonces, como no tenemos una industria desarrollada, volvamos a hacer fuerte un modelo como lo teníamos antes para desarrollar bien esa industria y no tener esta cuestión acéfala de uno y otro.
Entonces, a partir del 29 ha empezado un proceso donde Argentina no se ha podido definir y ver qué modelo pretende seguir. Y con esto quería decir que el gasto público siempre se ha mantenido de forma inestable hasta que a partir del 14, es decir, con la Primera Guerra Mundial, ha venido en general, en términos generales, siempre ha ido cada vez aumentando. Ahora, ¿cuáles son las causas del gasto público? Bueno, a ver, tenemos causas que son aparentes y otras causas que son reales. Las causas aparentes es, por ejemplo, la variación de la moneda, evolución presupuestaria, aumento de la población, de la producción. Indefectiblemente, año a año, un país va a aumentar el gasto público. ¿Por qué? Y porque cada vez va a haber más gente que esté viviendo en ese lugar, salvo que venga una pandemia. A ver, la moneda, salvo que se vaya devaluando, que todas las monedas se devalúan, inclusive el dólar tiene una devaluación anual. Acá parece que no, porque lo que se devalúa es el peso, pero en Estados Unidos también el dólar tiene una devaluación mínima, pero al final y al cabo una devaluación, el euro también sufre una devaluación, la libra también sufre una devaluación, todas las monedas se van devaluando. Entonces, indefectiblemente, año a año los países van a tener que ir aumentando un poco su gasto público. El tema es cómo lo van regulando para que ese gasto público no se vea reflejado en los términos de inflación, en el aumento de los precios, en la reducción de los salarios, en acrecentar el déficit fiscal, en combatir el desempleo. Es de qué forma se puede ir nivelando. Cuando tenés un gasto público tan descomedido como es en el caso de Argentina, no te queda otra alternativa, y lo que tiene que hacer Argentina, a mi forma de ver, para poder solucionar esto, es tener que devaluar. Otra alternativa no queda. Están contando los días en el almanaque para que venga marzo y puedan llegar todos los dólares del campo, y creen que pueden aguantar noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses sin devaluar. Y cada vez que pasa el día están como un partido de fútbol. No ven la hora de que cierren los mercados para que no les suba más el dólar, porque no saben de qué forma controlarlo. Entonces, imagínense, el viernes no veía la hora de que cierren los mercados porque ya se les estaba yendo de las manos. Era como cuando jugó en el 2014 la semifinal Brasil-Alemania, que iban 7-1 perdiendo, y no veía la hora de Brasil de que termine el partido para que no le hagan más goles. Bueno, este es lo mismo. Los mercados están esperando que por favor cierren para que no se siga disparando más el dólar, o no se siga devaluando más nuestra moneda. Bien, entonces dijimos que las cosas aparentes pueden ser variación de la moneda, evolución presupuestaria, aumento de la población, de la producción. ¿Cuáles son las causas reales? Bien, gastos militares. Primero, Segunda Guerra Mundial, hayan o no intervenido los países, lo que hicieron es aumentar el gasto 10 veces más que los años anteriores. Y ustedes, como saben, y los que han leído a Henry Hazlitt, donde él analiza la parte de que el gasto que conlleva, por ejemplo, como muchos dicen, hay países que se enriquecen con las guerras. ¿Y por qué se enriquecen? Y porque se destruye, al destruir, tener que reconstruir, contratar trabajadores, transporte, todo lo que conlleva a poner en funcionamiento un sector de la industria, varios sectores de la industria, el transportista, las fábricas, para poder reconstruir eso. Bien, perfecto. Sí, es verdad, trabajo. Ahora, ¿esa demanda es voluntaria? O sea, yo quise gastar en eso, no, tuve que gastar porque se rompió. Yo no gasté porque tengo poder de compra, como algo que decía también Hazlitt. No es una demanda que yo quiera hacer real, una demanda que salga de forma espontánea. La tengo que hacer porque no me queda otra alternativa. Entonces, en ese supuesto, el agregado que hace Hazlitt, que las guerras no enriquecen. Sí a corporaciones, pero ya estaríamos hablando de otro tipo de entidad, que son los que financian las guerras, pero digo, a los que son los protagonistas, o mejor dicho, los que reciben algún tipo de daño como motivo de la guerra, no terminan enriqueciéndose por reconstruir lo que pasó. Es como que digan que Nagasaki y Hiroshima se enriqueció porque tuvo que reestructurarse por las bombas atómicas. No, no tiene ningún fundamento eso. El gasto que le ha conllevado poder hacer frente a eso no fue un gasto que tuviera poder de compra, que era voluntario hacerlo. No les quedó otra alternativa porque la habían hecho de goma las dos ciudades. Entonces, gastos militares. Prosperidad del sistema económico. Al aumentar la producción, los recursos se vuelcan a los servicios y aumenta el gasto público. Esto es así dado que al comenzar con la actividad económica, primero que hace, se volcaban a satisfacer los alimentos, luego satisfacer con las necesidades secundarias, industria, comercio, fabricación. Los mayores ingresos permiten mayores gastos porque la propia sociedad requiere más cosas. Hospitales, escuelas, carreteras. Esto lo pueden asimilar a cuando habíamos analizado de David Ricardo lo que era
los costos de rendimientos marginales decrecientes, bueno, este es más o menos lo mismo. Cuando uno va aumentando cada vez más, nosotros lo habíamos analizado con un ejemplo de un estudio, pero cuando empieza cada vez a crecer más su negocio, su industria, el país empieza a crecer más, indefectiblemente los gastos son otros, porque hay que poner en funcionamiento y motor otro tipo de cuestiones. Esto es exactamente lo mismo. Este segundo supuesto se denomina prosperidad del sistema económico. La prosperidad, obviamente, al aumentar y al haber un crecimiento o un desarrollo que indefectiblemente lleva un crecimiento, hace que se tenga que aumentar el gasto para poder hacer frente a esas nuevas innovaciones. Esto va de la mano con la otra característica que es urbanización. El aumento de la población exige del Estado un aumento de los gastos, ya sea para desguaces, pavimentos, hospitales. Desarrollo de la democracia. Exige grupos y sectores, organización obrera, sindical, partidos políticos, campañas de gobierno, disparan el gasto público y no en beneficio de la comunidad, sino en particulares de la política. Bueno, es un gran problema que tenemos nosotros, que justamente cuando alguien logra conseguir un partido político, consigue un sello para poder participar, sea a nivel municipal, provincial o nacional, cuando consigue un determinado cúmulo de gente que lo vota, parte del presupuesto tiene que ir destinado a financiar ese tipo de campaña. ¿Cómo creen que Del Caño sigue presentando todos los Pero años? discúlpame, los sindicatos, porque a mí me llamó la atención cuando leí eso. ¿Qué le da el Estado a los sindicatos? ¿Qué es lo que le da el Estado a los sindicatos? Los Sí, sindicatos son monetariamente te digo. los sindicatos son los que proveen de medicamento a los trabajadores. El único país del mundo donde los sindicatos proveen de los medicamentos a los trabajadores que están afiliados a gremio es acá en Argentina. Entonces, parte del presupuesto y todo lo que va haciendo frente a lo que los gremios o los sindicatos tienen que dar a los trabajadores, los negocian directamente con ellos. Por eso es que pisan tan fuerte. Es una locura que se Pero vos hace. decís que el sindicato, sí, ya sé eso, pero cuando el sindicato maneja las obras sociales, compran medicamentos, pero el Estado, ¿en qué parte interviene entre el sindicato y el Estado, digamos? ¿En qué le da plata el Estado al sindicato? Esa parte no entendí. A ver, en realidad hay o sea, una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es la práctica. La práctica es muy simple, va, los moyanitos se sientan a negociar y dicen, bueno, acá me vas a tener que meter dando para las paritarias, vas a tener que resolver acá te vamos a hacer un paro por tal motivo si no me resolves la cuestión con los muchachos. Entonces, de esa forma se busca que tenga que transar el Estado por medio de los sindicatos para que esa forma puedan arreglar los manejes que hagan supuestamente a mejorar las condiciones laborales. O sea, lo que termina como el gobierno dándole a los sindicatos es mejorar el salario para sus empleados, conseguir beneficios desde el punto de vista de las licitaciones o condiciones que pueden sacar para los peajes o para los camiones, todas esas cuestiones que hacen, digamos, al manejo de estos muchachos, ahí es donde va parte del presupuesto que justamente lo arreglan los sindicatos con el gobierno. Ahí es donde decís del gasto público sale, no está blanqueado en el presupuesto. Exactamente. Y en esta parte de acá del desarrollo de la democracia entre comillas, porque del sindicalismo de democracia no tiene nada, pero bueno, forma parte, digamos, de el cuidado y la protección de los derechos de los trabajadores. Ayuda a zonas subdesarrolladas para combatir la miseria en las zonas más pobres y evitar la desnutrición infantil, epidemias, etc. Aunque vemos que en la Argentina, bueno, no miramos tanto a las provincias. No puede morir más de un niño por hambre, sobre todo en la Argentina, que alimentamos a varios países del mundo. Bueno, esto en realidad termina siendo una utopía, porque cómo puede ser que un país que supuestamente le debe comer al mundo tengamos desnutrición infantil, que es una cosa de locos. Que tengamos los productos del campo sujetos al dólar. Hoy en día el que tiene tomates es millonario. Es increíble que estén todo el tiempo sujetos a los precios de los productos que el campo termina generando acá y te los valoran a precio dólar. Pero bueno, es Argentina. Esta cuestión justamente de ayuda a zonas subdesarrolladas, si quieren acá también hasta podrían llegar a meter las medidas que el gobierno ha hecho como para incentivar el tema de buscar, con el tema del IFE y con el tema de las ATP y todas las protecciones que se han brindado. Pasa que se ha hecho un uso descomedido, ¿no? Porque ya decís plan jefes y jefas y la UH y la UE y todo lo que... Ese es todo gasto público, muchachos, todo gasto público. Y siguen haciendo y siguen inventando. Supuestamente se decía que el IFE lo querían poner como una asignación universal, ahora no lo pudieron poner porque se dieron cuenta que no sé dónde más sacar plata, que en realidad el IFE se paga cada 2 meses, algunos cada 3 meses, no se paga todos los meses,
Entonces, ahora se están discutiendo que pusieron también el tema de la movilidad jubilatoria, ahora lo están viendo a ver si lo volvían a analizar o qué pasaba con el tema ese. Fíjense que no tienen ni idea de cómo manejar, se les dio tanto de las manos el gasto público. Un gasto público que ya ha venido mal con un manejo desde el gobierno de Macri. Porque Macri pidió el préstamo al FMI porque si no le explotaba el país a él. Así como le di con un caño a esto, le di con un caño también al otro, porque tuvo mucho de la culpa que tenemos, se ha empezado a gestar en realidad antes, con Cristina. Porque yo por más que no comparto para nada este gobierno, pero la última vez que tuvimos crecimiento en el país fue con el gobierno de Néstor. Llámelo como si quieren la doble S, suerte y soja, porque lo agarró con una moneda que estaba recontra devaluada, entonces era muy conveniente, todos querían conversar con Argentina, entonces tuvo un repuntazo y bueno, ahí apareció como el gran salvador, el Salvatore de Argentina. Pero bueno, después obviamente que esas medidas que de a poco salieron gestando, después vino Cristina, terminó por empezar a generar lo que fue justamente una nueva caída de Argentina, que todavía no la hemos visto, porque Argentina sigue cayendo en picada, todavía no ha tocado fondo, falta que toque fondo todavía. Definitivamente otra alternativa no hay, porque es a lo que nos van a llevar. La diferencia de lo que fue en el 2001, que nos encontramos con la pared de golpe, acá ya estamos yendo a 220 km por hora y vemos que está la pared, porque nos aparece en el GPS, pero seguimos a quinta fondo, ya está un par de kilómetros, pero ya la vemos venir. En el 2001 veníamos de golpe, pumba, y nos chocamos con la pared. Entonces, por lo menos acá nos permite atajarnos de que va a venir una crisis, va a venir una devaluación, va a venir una hiper, pero la vemos, no nos va a agarrar tan de golpe. Entonces, otro tema también, la burocracia, y esto sí es lo que triplica el gasto público. Ustedes saben que actualmente promedio hay 5 puntos del PBI que se va en gasto público descomedido y sin ningún tipo de fundamento, que es parte de empleo que no tiene sentido, de secretarías, de subsecretarías. Hay por lo menos 5 puntos de PBI que es robo. Y eso va en los salarios descomedidos que se ponen a los diputados, los senadores, que ellos mismos se ponen su dieta. Todos esos gastos que no tienen ningún tipo de fundamentos, vayan a saber cuántos Amerimas hay en Mar del Plata y cuántas secretarias de Ameri deben haber, que cobran fortuna y nosotros ni sabemos, porque hasta que no hagan algún escándalo en televisión ni nos enteramos de que existen. Bueno, como esos, imagínense la cantidad que hay. Porque era diputado nacional, pero diputados provinciales, diputados municipales, senadores provinciales, senadores municipales. ¿Cuántas personas hay que vengan a formar parte de todo el aparato que conlleva a afectar este gasto público dentro del modelo de burocracia, ¿no? Bueno, y eso por lo menos hay 5 puntos que se va en choreo, en establecimientos, en, como les digo, empleadas públicas. Hay muchos que tienen un trabajo bien asignado, pero como les digo, 74% de la cantidad de gente que tenemos en Argentina vive del Estado. 33 millones de argentinos. Aumento de los costos de los bienes y servicios incide en el gasto público, ya que frente a la nueva tecnología y progreso hay que hacer frente a las nuevas necesidades, por lo tanto hay que invertir mucho más de lo que se pensaba. Bien, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna duda? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hola, sí. Hola, doctor. Te quería hacer una consulta. Sí. Si no, ¿se hubiera evitado el gasto público tanto si no hubiera antes de Cristina, cuando no hizo los salarios, todo eso? ¿Sería mejor ahora el gasto público? Es una de las causas, obviamente, reales. Y mirá, parte de lo que fue el gasto tanto público el salario fue... universal. Bueno, todo eso, estos planes que se han hecho, plan jefes y jefas, el AUH, el agua, todo eso hecho con mente de gasto público. Porque vos lo que tenés que hacer justamente es buscar la posibilidad de recaudar para gastar. Ahora, la forma con la que supuestamente se ha querido encaminar una alternativa para que se pueda llegar a capitalizar más todavía Argentina, eso fue lo que ha generado un retroceso en aumentar un gasto público que Macri hasta ha aumentado los planes sociales, o sea, tanto que se pensaba que Macri venía a solucionar. Macri lo que hizo fue aumentar todavía más los planes sociales, porque se dan cuenta que ya no saben de qué manera frenarlo, no saben de qué manera poder achicar el gasto público. Claro, ya está distorsionado todo, sí. Está demasiado distorsionado. Entonces yo la verdad que me encantaría poder creer de una forma pura en los discursos liberales. Está buena la ayuda porque hay una clase, claro, hay una clase que lo necesita realmente igual. Como decía de Perón, ayudar a los pobres, pero bueno, fue como que se fue declinando mucho, me parece. Hoy lo veo en un contexto
Me acuerdo de acá 10 años Claro, atrás cómo cambió ayudar, todo. pero Terrible. in eternum. Claro, ayudar, pero no en eterno. Vos a una Tampoco persona puede no le ser. podés dar de acá para siempre. No, yo te doy una Todo ayuda hasta que vos perdido. Eso consigas es lo que no trabajo. estoy de acuerdo yo tampoco. Yo te ayudo a que vos consigas, yo te ayudo a producir, pero yo no te voy a estar dando plata y Claro, tener estás más 10 fuentes de años, trabajo, generaciones, tipo, más inversión. no les alcanza y ni Ustedes siquiera es digno. imaginen, Terrible. ustedes imagínense No, y que cada vez quieren más encima. hasta para un abogado que se recibe cuesta conseguir trabajo. Yo conozco muchos colegas abogados que terminan trabajando en locales de ropa. Tengo uno que se puso en un emprendimiento con la novia para vender esmaltes. Cualquier Taxistas, cosa sí, porque se también. reciben 150 abogados al año. No hay trabajo para todos. Imagínense si para una persona recibida, el No. tipo que me cortaba el pasto era sociólogo. Yo cuando estaba estudiando para rendir sociología, el tipo me hablaba de Freud, me hablaba de Marx, y me hablaba de Weber, y yo me quedaba como diciendo, disculpame, pero vos me estás cortando el pasto, ¿qué haces si sos sociólogo? Pero no hay laburo, entonces con esto me hago un manguito. Imagínense las personas que ni siquiera son profesionales, lo que les cuesta conseguir trabajo. Argentina tiene un problema estructural muy grande que no Ya viene capacita a las adelante. personas. No, como digo, no tiene que generar empleo el Estado, pero por lo menos, si no vas a generar tasas o intereses bajos, si no vas a bajar la carga impositiva y tributaria, si no permitís que uno pueda llegar a invertir, no tentás al privado, bueno, por lo menos buscar la posibilidad de dar trabajo a aquellos que no lo tienen, no darles plata. Porque si vos le das plata, no incentivás a que esa persona se capacite, aprenda, se esfuerce, aprenda lo que Si es el no, valor. claro, que hagan obras públicas en vez de pagarle otras. Claro, hay muchas soluciones que no se hacen. Mira, yo les voy a contar, hay un discurso que este gobierno pregona y yo la verdad que no comparto para nada, porque dicen hay que reducir con la desigualdad. Y yo les puedo decir que ellos confunden lo que es desigualdad con pobreza. Yo resulta que me fui, les voy a contar una pequeña anécdota. Sí. Yo me fui de Work and Travel y me fui a trabajar a Estados Unidos. Trabajaba hace ya unos cuantos años. Trabajaba en un supermercado, después me fui a lavar copas, hice de todo allá. Yo ganaba poco, ganaba relativamente $10 por hora, que es un salario bajo allá. ¿Qué pasa? Había un supermercado que era Dollar Tree que tenía todo por $1. Entonces, yo llegaba y tenía, bueno, ¿qué quiero? Bueno, una tacita así de café, ponen los sobrecitos $1. Y tenía, qué sé yo, papel higiénico, bueno, marca Pindoncho por $1. Y tenía botellitas de agua, el pack de 10, marca Pirulo por $1. Era un supermercado gigante de todo por $1. Entonces yo sabía que con $1 o con $5 me compraba 5 unidades de cosas para comer, para tomar. Cortinas del baño por $1, así te duraba, ¿no? Pero bueno, cortinas de baño por $1, alfombra por $1, sopapas chiquitas de baño por $1, tenías todo por $1. Entonces, ¿qué pasa? Así como yo con $1 comía, obviamente que hay personas que son recontra mega multimillonarias, desigualdad hay, sí, pero la desigualdad no es mala si no hay pobreza. Si dentro de las desigualdades que todos tenemos podemos vivir relativamente bien. Entonces vos no podés pretender reducir con la desigualdad, porque la desigualdad es parte del sistema capitalista. Y está bien que haya desigualdad, porque es lo que permite que cada uno se esfuerce para mejorar sus condiciones de vida. Lo que no está bien es que uno, cayendo en la pobreza, no pueda poder comer con la mínima, que acá sean, suponer, 178 pesos, el equivalente a $1. ¿Qué haces con 178 pesos? Ni 2 tomates te compras con 178 pesos. Como la canasta básica. Entonces, que es terrible, para 4 personas como 35, 40 mil pesos. es una locura, no existe. Entonces, el gran No sé problema, bien cómo ellos están los precios confunden, porque cambian. y eso lo dice, hay un economista llamado Thomas Piketty, que después vean, hay una conferencia, no les voy a hacer que se lean todo el libro, porque es, digamos, el libro se llama El Capital en el siglo XXI, es como el nuevo Marx. Y hay un economista muy bueno llamado Axel Kaiser que hace una crítica del libro de Piketty. Él tiene una mirada más liberal y dice que el gran problema de, bueno, Piketty fue quien lo asesoró a François Hollande, que es quien estuvo antes de Macron, el actual presidente de Francia. Obviamente del palo de la izquierda. Y él fue el que empezó con este impuesto a las grandes fortunas. Lo que dice Piketty es que había que poner un impuesto porque justamente estas personas, estos empresarios que terminan destruyendo, o sea, estos tipos se quedaron en el empresario que tenía las fábricas, que tenía 200 trabajadores, cuando no saben que hoy en día el empresario es el tipo que tiene una pyme, que tiene 2 personas, 3 trabajando, y esos son los que en realidad terminan generando empleo, arriesgan, invierten, producen, o sea, ya no existe más, o si hay son pocos, pero ya no es antes el empresario, el capataz que tenía su fábrica con 250 trabajadores y estaban todos dándole a la maquinita como Chaplin en tiempos modernos. Bueno, el tipo es el que se arriesga, junta un mango, se quiere poner un emprendimiento,
quiere contratar trabajadores y encima lo mata con carga impositiva, las cargas tributarias. Ojo, yo lo miro a los dos lados, sé que es muy bajo el salario, pero porque justamente no compras nada con nuestra moneda. Y por otro lado, el tipo que tiene un negocio dice, yo no me voy a arriesgar a contratar a una persona que encima me van a terminar haciendo de goma, si no lo tengo en blanco, y encima, si no me trabaja bien, me termina haciendo un juicio laboral y me termina fundiendo, y tengo que cerrar el negocio porque no me queda otra alternativa, porque no puedo hacer un contrato por tiempo determinado. Pero bueno, volviendo al tema porque me fui, bueno, tu pregunta sí, si parte de lo que hizo Cristina y tuvo que ver el tema de aumentar y generar ese tipo de planes que aumentó el gasto público, lo que hizo es buscar una alternativa de querer reducir con la desigualdad, y justamente no entienden que parte del sistema capitalista es que existe esa desigualdad. Pero si querés que analicemos cómo discutirla por esa, perfecto, yo eso comparto y 2 millones de opciones, pero nunca puedes reducir la desigualdad en un sistema capitalista porque es lo que lo distingue. Lo que a vos te va a poder permitir que vos en tu Fiat chiquito veas un tipo enfrente en un Lamborghini y digas, che, qué buen auto que tiene el tipo ese, bueno, me quiero esforzar o quiero buscar la forma de poder comprármelo, entonces voy a producir más, voy a trabajar, porque tengo un país que me da la posibilidad de poder crecer, porque eso también es parte del sistema capitalista, es que vos ganes en base a lo que vos te esfuerces. Y acá parece que fue al revés, mientras más te esforzás, más te condenan, más te penan. Y lo que mejor lo representa nuestro presidente, el mérito no existe. Más impuesto, más todo, claro, es terrible. Bien, bueno, clasificación de los gastos. Por favor. ¿Cómo se dividen los gastos? Los gastos en especie de monedas, según el instrumento de pago con que haya sido efectuados. Gastos internos o externos, sean que se busquen gastos para llevarse dentro del país o gastos fuera del país, como por ejemplo abrir las escuelas para que voten nuestros queridos compatriotas en las elecciones de Bolivia. Eso sería un gasto externo, por ejemplo. También se distinguen gastos personales. Son los que se pagan en concepto de sueldos y remuneraciones de personal, y gastos reales cuando se emplean para la adquisición de bienes. Acá hemos reflejado bien esta cuestión. Gastos personales se pagan en concepto de sueldos, remuneraciones de personal, todo lo que hacen las personas que el Estado banca, este 74% de los 100 que somos, y los gastos reales cuando se emplean para adquirir bienes, por ejemplo, querer expropiar alguna empresa. Y gastos ordinarios cuando atienden al normal desenvolvimiento del país y que por lo general son habituales, constantes y reiterativas, y los gastos extraordinarios cuando se trata de aquellos que deben hacer frente a situaciones imprevistas, por ejemplo, un caso de pandemia. Los gastos ordinarios son los que el Estado ya sabe que tiene que hacer frente porque se supone, esto lo habíamos hablado con el presupuesto, que se tiene ya un balance de cuánto es los empleados que tiene el Estado, cuándo tiene que hacer frente a los gastos por los establecimientos, de aquellos que trabajan en la municipalidad o los distintos ministerios. Esos gastos ya los tiene computados. Pero hay gastos extraordinarios como lo tenía anotado acá y se los dije hoy, 1.9 billones que se tuvieron que sumar por el tema de la pandemia, que al déficit primario de 2.2 billones terminamos teniendo un déficit de 3 billones. Parte de este gasto descomunal yo no tengo duda que fue motivo de la pandemia. El tema de tener que crear el IFE y tener que hacer frente a los ATP y un montón de gastos que no han sabido de qué manera buscar una alternativa que darle plata a la gente. Y si lo hacían con aquellos que no les daban nada, ¿cómo no lo van a hacer con aquellos que pagan los impuestos? Algo les tenemos que dar, alguna solución, alguna alternativa tenemos que dar. ¿Y dónde aparecieron los famosos ATP? Los famosos créditos a tasa cero. Es una cuestión que fue bárbara porque prácticamente es como que el Estado te hubiese regalado plata. Yo la verdad que tuve la ventaja de que mi contador me lo gestionó para el negocio y prácticamente un crédito a tasa cero de 150.000 pesos que lo empezás a pagar recién al mes 7 y pagás 12.000 pesos por mes, es un negocio redondo. Literalmente con la devaluación que tenemos es como que el Estado te hubiera regalado plata. Los que pudieron acceder a eso fue un golazo. Entonces todo este tipo de cuestiones hicieron que aumente el gasto público. Y claro que fue motivo de un gasto extraordinario. Un gasto ordinario son los que el Estado ya sabe que tiene que hacer frente, y los extraordinarios son, por ejemplo, lo que pasó en esta cuestión. Bien, clasificación del gasto público, criterio administrativo, económico y funcional. Criterio administrativo. Los gastos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones basándose en la estructura administrativa del Estado y en la regulación jurídica de su accionar. En Argentina los gastos se distribuyen en orden decreciente, de lo general a lo particular. Esto está todo detallado en el presupuesto. El criterio administrativo lo que hace es analizar
cuáles son los gastos que se han hecho de distintos órganos que van a gastar. Como ustedes saben, se distribuyen los distintos ministerios y de esa forma se ve cómo se van a hacer frente, va desde lo general a lo particular. Esto concurre a lo que es el criterio administrativo. Acá, por ejemplo, establece anexos. Poder legislativo, lo que es el poder legislativo, las cámaras, el poder ejecutivo, tenés la presidencia, los ministerios, entidades centralizadas de carácter administrativo, Tribunal de Cuentas, deuda pública, obligaciones generales, o sea, va todo detallado por orden, en orden de prioridades, de lo más general hasta lo más particular, de qué forma se van a destinar los gastos. Después tenemos un criterio económico. Gastos de funcionamiento, por ejemplo, para pagar los servicios públicos y administrativos en general. Estos retribuyen bienes de consumo o prestaciones de servicio. Tenemos entonces los gastos de criterio administrativo y el criterio económico que apuntan a los gastos de funcionamiento y apunta a los gastos de inversión. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, porque esto me gusta para preguntar. Ya les voy anticipando. Entonces, los gastos de funcionamiento decimos que son, por ejemplo, para pagar servicios públicos y administrativos. Estos retribuyen bienes de consumo o prestaciones de servicio. Estos pueden ser gastos de consumo, por ejemplo, arreglos, remodelaciones, conservación o reparación de edificios, todo lo que conlleva a que el Estado tenga que hacer frente. No sé, por ejemplo, la municipalidad o el Palacio de Tribunales hay un problema, bueno, esos son gastos que va a hacer frente porque son gastos de consumos. Ahí es donde viene a formar parte el presupuesto que se pueda destinar o el dinero que se derive los arreglos de ese tipo de establecimientos. O retributivos de servicios, por ejemplo, pagar sueldos, salarios, dietas, la que cobran a nuestros queridos concejales, y honorarios de funcionarios y empleados. Estos gastos no significan un incremento directo del patrimonio, pero son necesarios para su normal funcionamiento. En este caso, como ustedes saben, hay gastos que son necesarios, y acá volvemos de vuelta al esquema, si se quiere, de como opinaban los clásicos, que tiene que hacer, por ejemplo, que funcione la educación, la seguridad, parte del Estado. Ellos denominaban que el Estado es un mal necesario. A ver, tiene que existir el Estado, porque alguien tiene que encargarse de impartir justicia, de crear las leyes, alguien lo tiene que hacer. No te metas en la economía, deja que la economía se regule solita, encárgate de todo el resto, pero no te metas en la economía, eso déjalo que lo maneje el mercado, que es tan perfecto, tan divino, pero es un mal necesario, tiene que existir. Por eso hay gastos que son lógicos y razonables y que hacen al normal funcionamiento del país, y hay otros que no. Bien, y los otros, dijimos, estos son los gastos de funcionamiento, y los gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Estos son los que prácticamente casi ni existen. Y se da cuando el Estado adquiere bienes para la producción, maquinarias, equipo, etc., en inversiones y en obras públicas infraestructurales, presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras. Acá podríamos incluso meter en el área de vaca muerta, si es que le sacáramos algún tipo de provecho, porque en realidad tenemos el petróleo ahí abajo y lo vemos lo negro que está, porque otra cosa no podemos hacer, porque no tenemos de qué forma sacar el petróleo. Los gastos de inversión retribuyen bienes de capital y por consiguiente contribuyen a aumentar el capital del sector público de la economía. Entonces, lo que debería hacer Argentina es dejar de invertir tanto gasto de funcionamiento e invertir más en los gastos de inversión, o si se quiere, para no repetir, para invertir, reducir la cantidad de gastos de financiamiento y aumentar la cantidad de gastos de inversión, para que de esa forma, como dijimos, que tenemos gasto acá de recursos, empiece a hacer esto, y nivelar un poco la balanza, para que de esa forma podamos tener un crecimiento mayor, un superávit de la balanza comercial y un PBI positivo. Si no, lo contrario, vamos a estar siempre acá, vamos a estar más acá, más acá, más acá, más acá, hasta que ya no veamos la punta, y lo que vamos a hacer cada vez es aumentar más la desigualdad, porque también es otra forma distinta de encararlo. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los países que también se manejan con commodities, por ejemplo, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, son países donde hasta la desigualdad casi que ha desaparecido, porque la gente vive bien, vive tranquila, no importa lo que ganen. Todos saben que tienen estabilidad, bienestar general, no se tienen que encontrar con que su moneda se devalúa todos los días. Y eso es justamente lo que permite que no haya desigualdad. Sí, vos podés tener una casa mejor que la mía, o un auto mejor que el mío, no importa, porque yo sé que lo puedo tener. No tengo ningún impedimento. Sé que si quiero estudiar y tener tu trabajo, lo puedo hacer. No voy a tener ningún tipo de acomodo, ni voy a tener que llegar por contactos. Sé que si quiero conformarme con lo que tengo, lo puedo hacer. Incluso hasta los yanquis, que no tienen tal vez una libertad tan denotada como esos países, a mí me pasó de conocer flacos que trabajaban en el supermercado como yo y tenían ese y otro laburo más, hacían doble turno. Yo les pregunté, ¿no te interesa estudiar o capacitarte? ¿Para qué? Me dicen. Si gano promedio de
entre 150 o $200 por día, tengo mi departamento, mi autito, me puedo ir de viaje todos los años, o incluso hasta meter 2 viajes al año. ¿Para qué quiero más? Si estoy bien con esto. O sea, con mi trabajo como repositorio de supermercado estoy bien, vivo bien. Si quiero me compro una casa, tenía una camioneta, una Hammer zarpada del tipo, y yo lo vi y le digo, pero vos sos repositor, ¿sí? ¿Y cómo conseguiste esa camioneta? Bueno, porque el Estado, esta camioneta te debe valer $3.000. Y hasta incluso podés sacar un crédito al banco y lo pagás de acá a 10 años con una tasa del 2%. Y lo mismo si querés tener un barquito, yo tengo un velerito, me decía el chavo, yo me agarraba la cabeza. Tipo repositorio en un supermercado y tiene un velerito, una camioneta, una casa. Increíble. O sea, lo que uno puede tener en el Monopoly, bueno, el tipo al mismo tiempo lo tenía en la vida real. Bien, entonces decimos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión. Los gastos de inversión retribuyen, como dijimos, bienes de capital y por consiguiente contribuyen a aumentar el capital del sector público de la economía. Esto es lo que tiene que hacer Argentina, aumentar los gastos de inversión. Los mecanismos de financiamiento del aumento del gasto público son los siguientes. Y acá tenemos, ¿de qué forma podríamos llegar a aumentar el gasto público positivo, ¿no? Y lograr aumentar los gastos de inversión? Bueno, primero que nada, el que más le encanta al gobierno, aumento de impuestos. Endeudamiento interno o externo, o sea, vamos a ir descartando. No se puede aumentar más los impuestos. Ese ya no es efectivo. Pero bueno, es una forma que se puede llegar a obtener gasto de inversión, porque aumentamos los impuestos, el Estado tendría más dinero, entonces, si tuvieran una distribución medianamente acorde, por ejemplo, ¿qué han hecho muchos países de Europa? Bueno, tenemos que aumentar un poco los impuestos ante una cuestión de pandemia, porque para no despilfarrar y que no se nos vaya la mano el déficit fiscal, ¿qué hacemos? Aumentamos un poquito los impuestos, va a haber un poquito de inflación, pero como más o menos tenemos números razonables y venimos con un PBI positivo, no va a impactar tanto. Va a impactar, pero no tanto porque no nos queda otra alternativa. O sea, para no tener que emitir y poder tener un control de la base monetaria, cosa que Argentina no tiene, porque yo no tengo duda que Argentina no sabe cuánta plata emitió, pero nada por el cual no sabemos cuál es la inflación que tenemos, y el dólar que tenemos en realidad es una mentira, porque debería estar hasta más caro incluso. Como no tenemos controlada cuál es la base monetaria, lo que hacen otros países que es, en vez de emitir de forma loca y descomunal, aumentemos un poco los impuestos para poder recaudar más y los gastos que tengamos que hacer para poder afrontar la pandemia salgan de los impuestos que le vayamos pagando a la gente. Pero con un país con impuestos razonables, en una cuestión de pandemia, se entiende que está bien, puede haber un descontento, pero no sería una mala opción que quieran aumentar un poquito los impuestos para no tener que despilfarrar el déficit con el gasto público. Endeudamiento interno o externo. Bueno, pidamos guita a algún organismo internacional como para poder financiarnos y que de esa forma no tener que aumentar los impuestos o no tener que salir a emitir, sino pedir un crédito, como uno pedir un crédito al banco, pero en el internacional, para de esa forma poder ver de qué manera generamos inversiones. No como Argentina, que se ha gastado toda la guita que tiene y no le quieren prestar más plata porque no demuestra compromiso de pago, ni forma para poder desarrollar, ni crecer, ni todo lo que conlleva a lo que vos te garantiza que puedas hacer uso de ese crédito. Es genial, porque Argentina te da a entender como que el fondo le presta plata y el fondo tiene que estar agradecido porque Argentina le dijo que le preste plata. Pero lo que nosotros queremos, y nos comemos el discurso, es que nosotros le imponemos al fondo qué es lo que queremos negociar. Es como que yo les presto plata a ustedes y ustedes me dicen, bueno, mire, Frutarera, yo te voy a decir cuánto te voy a pagar, con qué intereses te voy a pagar, y te voy a pagar cuando yo quiero, pero voy a hacer uso de toda la plata que vos tenés. ¿Ustedes se piensan que Argentina le va a decir al fondo y le pone y puede negociar algo? Cada vez que va Guzmán, pobre, va con la cabeza agachada así, como lo representa la Nata, que yo me muero de risa, que lo pone como un minion, va así todo chiquitito Guzmán y le dicen que es todo lo que tiene que hacer. El tipo viene y dice, no, la verdad que llegamos a un acuerdo, pudimos negociar, tenemos este paquete de medidas. Vos no tenés nada, Guzmán. Vos solamente usás la cara visible de cada vez que habla, aumenta el dólar. Ustedes vieron, cada vez que Guzmán habla, aumenta el dólar. Entonces, que deje de hablar. ¿No? Que no dé más discurso, que empiece a tuitear como Cristina, a ver si por lo menos así evita que tengamos un incremento. Bueno, entonces dijimos, aumento de impuestos no lo podemos hacer. Endeudamiento interno o externo, ya nadie nos presta plata. Le debemos al Club de París, le debemos a Venezuela, le debemos al FMI, le debemos a todo el mundo. Ya no nos presta nadie. Estamos como morosos incobrables. Emisión monetaria. ¿Qué más hay que decir?
hago una consulta, discúlpame, te hago una consulta. Entonces ya no nos quieren prestar más plata. Yo pregunto porque uno mira el informativo y te dice una cosa y No nos hay una quieren desconfianza dar. en nuestra... A ver, el fondo nos va desembolsando de forma paulatina, ya no nos va a desembolsar más hasta tanto Argentina no demuestre de forma real y solvente compromiso de pago. Hasta que no demuestre compromiso de pago no nos van a desembolsar más. La única alternativa que nos queda es fundar la plata que tenemos con el Banco de China. ¿Por qué se piensa que mejoraron tanto las relaciones entre Xi Jinping y Cristina? Lo único que nos queda que le podemos ir a arrodillarnos, que ya lo estamos arrodillando porque son nuestros principales compradores de soja, que son los chinos, es terminar cayendo en el Banco de China. Y qué mejor que lo que dijo Osman el otro día, empecemos a ahorrar en yuanes. Más claro eche el agua, chicos. Los últimos con los que nos vamos a endeudar es con los chinos. Ya tenemos los yuanes, lo que pasa es que lo quieren convertir en dólares. Y gracias a eso está lleno de barcos chinos pescando en nuestras aguas y la base tecnológica que está en el sur. Supuestamente ya no se ha hecho. Pagando. Sí, supuestamente no se ha hecho uso de la plata que le hemos pedido ya al Bank of China. Porque le hemos pedido todavía plata, no se usa, se quiere usar ahora. Eso dicen, todavía no se usó. Yo la verdad es que lo desconozco. Pero todavía dicen que no se usó. Supuestamente lo que nos dicen, tomá, ahí está la plata, pero la llave la tengo yo. Ahora lo que están pidiendo es la llave. Bueno, ese es el tema. A los últimos que nos queda pedirle plata es a los chinos. Fíjense cómo estamos, que ya le debemos a todo el mundo. Entonces, vamos a ir descartando. ¿De qué forma un país en términos normales podría llegar a aumentar el gasto de inversión? Aumento de impuestos. Endeudamiento interno o externo. O sea, endeudamiento interno o externo, interno, ¿qué sería? Bueno, buscamos afectar un poquito la coparticipación. Lo sacaron matando. Bueno, le tocamos la puerta a un ente internacional, ya lo sacaron matando. Bueno, también la descartamos. Emisión monetaria, chau, no se puede. Consumo del stock de capital. Imagínense, eso viene a formar parte de tocar aquellos consumos que podrían ser, por ejemplo, lo que está esperando el gobierno, que lo único que le queda es los dólares del campo. La única opción que le queda como para poder hacerse gasto de inversión es con las retenciones que le puede cobrar. Y con lo que le están matando de retenciones, imagínense que el campo no quiere largar nada. No te dijeron que del 30 le iban a cambiar al 33, un 3%. Dijeron, ni loco, chao, anda a esperar los dólares tranquilos. O sea, tampoco generan una confianza dentro del consumo del stock de capital que puede llegar a fomentar inversiones dentro de los privados que termina movilizando, y principalmente en nuestro país, el campo. Y por último, confiscaciones. Quisieron expropiar Vicentín, lo sacaron matando. Se le plantó toda la gente en Avellaneda y le dijeron, acá no pasás. O sea, todo lo que los manuales de economía dicen que un país puede hacer para lograr obtener gasto de inversión, Argentina no puede hacer nada. Lo único que le queda es lo del consumo del estado de capital, que está esperando, por eso les digo que está restando los días en el almanaque, a ver si llega a marzo sin devaluar y hacerse con los dólares del campo. La única opción que le queda. Pero todo lo demás que pueda hacer uso, aumento de impuestos, endeudamiento interno externo, emisión monetaria, fíjense que ha ido quemando cartuchos de una forma increíble. Y esto por eso yo creo solamente viene de este gobierno, porque Macri quemó el cartucho del endeudamiento. Ya Cristina quemó el cartucho en el 2014 cuando Kicillof refinanció la deuda con el Club de París, que lo ha hecho por un interés del 11-12%, es una locura, porque nadie puede pagar esos intereses. Después ya con Kirchner, cuando supuestamente pagó la deuda con el FMI, pero contrajo la deuda con Venezuela. No sé si ustedes han visto que por independencia estaba en las estaciones de servicio, las que decían, no me acuerdo cómo era, Ben Oil, algo así. Bueno, eso es parte del convenio que había hecho Néstor con Venezuela para venir a poner acá las petroleras. O sea, se ha ido gastando cartuchos en los diferentes gobiernos que hemos tenido y han hecho todas las cosas tan mal que al día de hoy llegamos con una posibilidad donde no podemos hacer uso de ninguna de las herramientas que los manuales dicen para lograr hacer con gastos de inversión y de esa forma poder obtener crédito público. Entonces, si se aumenta el gasto financiándolo con aumento de impuestos, ese aumento lo único que hace es transferir recursos de los que pagan más tributos a quienes los reciben vía el gasto. Imaginemos, bueno, estos son ejemplos que se dan, nada tan interesante como lo que les acabo de contar, que es un ejemplo más práctico y más acertado a la realidad. Bien. Bueno, de gasto público, si no me equivoco, es lo que hemos dado hasta ahora. Bien, ¿cuál es entonces la única alternativa viable que puede llegar a quedar como para poder hacer frente a esto? Como les dije, Argentina tiene que devaluar.
Tienen que devaluar para de esa forma poder controlar la base monetaria. Argentina no sabe cuánto es la plata que emitió. Y como no sabe cuánto es la plata que emitió, y cada vez el peso pasa a valer menos, lo único que puede llegar a ser como opción viable, a ver, hay varias cosas, ¿no? Yo siempre digo, una ley de convertibilidad sujeta a aquellos países, por ejemplo, que tienen los precios sujetos a commodities, tienen una buena alternativa, porque de esa forma cancelás la emisión, suspendés la inflación, porque no habría emisión. Entonces, si bueno, atamos nuestra moneda al dólar canadiense o al dólar neozelandés, o qué sé yo, algún otro país donde yo no puedo emitir más, pero ¿qué pasa? Si vos no tenés un país donde puedes emitir, ahí en ese caso no podrías hacer uso justamente de, cuando habíamos visto todo lo que eran los fundamentos y las causas del gasto público, no podrías llegar a hacer uso del gran paquete burocrático estatal que tenemos, ayuda a las zonas subdesarrolladas, aumento de los costos, todo eso no lo podría hacer, porque en esa forma estarían controlándote constantemente cuál va a ser la moneda que vos vas a tener. No podés tocar un botón e imprimir si vos lográs establecer una ley de convertibilidad. La otra alternativa que puede hacer Argentina es, como le digo, es devaluar y crear una nueva moneda. No sé, pongamos el nombre el federal. Te pago con 5 federales, con 10 federales, y ponemos, no sé, a tipos como Martín Güemes, que sea la cara visible del federal. Entonces, ¿qué pasa? Y de esa forma, por ejemplo, decimos que 5 federales valen 500 pesos, o 10 federales valen 1000 pesos. Entonces, de esa forma vos vas al banco, vas devolviendo los pesos, te empiezan a pagar con federales y podés controlar cuál es la base monetaria que vos tenés. Entonces, controlando la base monetaria tenés una estimación más acertada de cuánto es lo que vos realmente tenés de inflación y de esa forma empezar a acomodarlo. Argentina vive gastando a cuenta. Y ustedes saben, y más en este año que no hemos tenido presupuesto, el gasto público que se ha hecho, el despilfarro con lo que ha aumentado el déficit fiscal, lo manejan todo por números, a ojo. Es decir, no tienen una estimación real de cuánto es lo que se ha gastado. Yo no tengo duda de que no tienen una estimación real de cuánto se ha gastado. Como les he dicho, fíjense que terminamos pidiéndole los pesos a Brasil porque no tenemos más tinta ni papel en el Banco Central de acá por lo que le hemos dado a la maquinita. Es más, han circulado videos de billetes hasta desfasados, de lo rápido que lo están despachando para poder sacar y empezar a repartirlos, porque es una cuestión, o sea, ya salen todos medio borrosos, ya el pájaro te sale con la cara medio así, está todo deformado, ya pobre. Entonces, la única alternativa viable que considero y que le queda a Argentina, antes, como ustedes vieron, ya se agotaron todas las posibilidades de manual con la que uno puede llegar a hacerse de la obtención de gasto de inversión. Lo único que le queda es devaluar, porque no va a aguantar hasta marzo. Y fíjense lo mal que estamos pretendiendo aguantar y ver qué pasa. Impuestos no puede aumentar más. A entes internacionales, salvo que, como les digo, la alternativa de hacer uso de la plata esa que es de China. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pone Argentina. Yo tengo mis dudas, se han circulado rumores y no lo veo tan descabellado que Argentina haya puesto hasta en garantía la posibilidad de hacer uso de las tierras de la Patagonia. No lo veo como algo descabellado. Fíjense que lleva varias bases militares chinas acá en diferentes partes de Argentina. Entonces, Argentina lo único que hace es tener que hipotecar lo más rico que tiene, que son las tierras. Ofrecer algo en garantía. Yo no tengo duda de que estos organismos no son ningunos bobos. Entonces, ¿qué le va a prestar plata a Argentina sabiendo la historia que tiene? Algo te van a pedir a cambio. Es como que venga el amigo tuyo que tenés que nunca te pague y te pida plata. Bueno, vos algo vas a querer asegurarte de que te pague. Si no, ¿cuál es el compromiso, la obligación? Vos le prestás plata y él no te paga nunca. Bueno, yo pienso que algo debe haber atrás de todo esto, alguna garantía que haya dado Argentina como para poder hacerse ellos del cobro en caso de que Argentina no muestre solvencia de pago. Y lo único más factible que veo que Argentina tiene para entregar son tierras. Entonces, la opción viable en este momento es o la devaluación o hacer uso de la plata de China, o esas dos. Porque ya agotamos todas las alternativas posibles. O aumentar más los impuestos, pero ahí sí que se les prende fuego el país, porque ya lo que va a hacer es aumentar más la pobreza, que haya más de un 60% de pobres, como se dice que va a haber cuando lleguemos a diciembre, de que ya la clase media termine siendo pobre y la clase pobre termine siendo marginades, que caen en la marginalidad, que ya no tienen ni siquiera para poder comer, en la indigencia, perdón. Entonces, si no buscan una alternativa distinta que no sea tener que afectar la plata de los contribuyentes, que es lo único que más o menos lo pueden ver como opción posible, siendo que agotaron todas las instancias, es eso, o devaluar, o
hacerse con la plata de China. Dijeron que el tope que iban a poner como el número de riesgo, esto hace 2 semanas atrás, era que si el dólar llegaba a 180 iban a tener que devaluar. Hoy cerraron en 181. Entonces, no sé a cuánto va a tener cerrado esta semana, pero yo les digo que ya no saben de qué alternativa más dibujar los números, y la gente ya no es tonta, porque ya ha vivido 3 devaluaciones. Y no va a vivir otra devaluación más, o mejor dicho, sí la va a vivir, pero no va a caer en la mentira del que ahorra en pesos gana, porque ya la gente sabe que no es así. Acá todos se refugian en el dólar, y por más que el dólar esté a 300, la gente va a seguir comprando dólares, porque sabe que es la única posibilidad que tiene de tener un refugio de su moneda y que no se devalúe día a día, porque esta es una devaluación ni siquiera de horas. Cada hora que pasa, de cada día se va devaluando más nuestra moneda. Lo que vamos ganando se va achicando cada vez más. Entonces, la única alternativa que tienen es esa, o devaluar, o hacerse con la plata que nuestros queridos chinos nos han entregado, vayan a saber a costa de qué. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, de esto que vimos hasta ahora? No, nada. Perfecto, bueno, espero que les haya amargado tanto el lunes como yo me lo amargo todos los días que me pongo a analizar estos temas. Me parece que Entre el vos, miércoles la tengo nata que... y Babi Echecopar. Buenísimo, dormimos re tranquilos. Creo que conmigo van a ver el miércoles, no sé si vemos crédito público o economía monetaria. Ahí les voy a hablar bien de todo. Si vemos economía monetaria, vamos a ver todo lo que es el tema del dinero, las funciones del Banco Central. Más que las funciones de la creación del Banco Central, porque lo que es el Banco Central, la carta orgánica la van a ver con el Doc, que es un experto en eso, así que ese tema se lo dejo a él, porque hasta yo desapruebo si doy un examen con él de Banco Central, así que se los dé él mejor. Conmigo van a ver toda la parte de economía monetaria, la historia, y seguramente todo lo que es crédito público. Y todo lo que es después derecho tributario también lo van a ver con el DOC. Así que bueno, si ya no hay nada más para decir, nos vemos en la clase de miércoles. Perfecto, Leandro. Gracias. Gracias. Por Muchas favor, gracias, chicos. doctor. Hasta luego.